Mm. Normalmente, cuando se habla de un diagnóstico médico, hay una expectativa de, digamos, precisión absoluta, ¿verdad? Totalmente. Es algo que buscamos instintivamente. Claro, es casi como la ingeniería. O sea, alguien se rompe un brazo, le hacen una radiografía, sale esa línea blanca irregular y dentada, y el médico simplemente señala la pantalla y te da una respuesta binaria. ¿Está roto o no está roto? Ujú. Es una imagen muy limpia. Eso es. Clara y, hasta cierto punto, profundamente reconfortante. Porque a la mente humana le encanta que las cosas sean visibles, que se puedan categorizar y meter en cajones bien etiquetados, con un plan de tratamiento súper claro. Es que esa necesidad de certeza es uno de nuestros instintos más básicos. Pero, y aquí viene el gran pero, el problema surge cuando cruzamos esa frontera de la traumatología y entramos en el territorio del dolor emocional, del trauma o del sufrimiento vital agudo. Ya, ahí la cosa cambia por completo. Exacto. En ese preciso instante, esa máquina de rayos X deja de funcionar. Nos encontramos mirando un panorama que no tiene líneas claras. Es un espacio ambiguo donde las causas y las curas, no se pueden enyesar ni medicar con una simple pastilla. Y cuando el dolor es moral o existencial y no hay radiografía que valga, es cuando se necesita otro tipo de mapa. Vale, vamos a desgranar esto porque la misión en este análisis a fondo de hoy es tomar un texto que, a primera vista, podría parecer denso, abstracto o puramente teológico, y transformarlo en una herramienta completamente pragmática. Me parece un objetivo fundamental para quien nos escucha. Sí, porque hoy hablamos de realizar un análisis exhaustivo de un artículo escrito por el padre Ludovic Consella, el cual disecciona la Carta Apostólica Salvifici Doloris. Para quien no esté familiarizado con el término, una carta apostólica es en esencia uno de los documentos oficiales más importantes que un papa utiliza para enseñar o aclarar un tema central. Ujú. Este documento en particular fue escrito por Juan Pablo II en 1984 e intenta dar sentido a esa experiencia universal por la que absolutamente todo ser humano tiene que pasar, que es el sufrimiento. Y nuestra promesa hoy es que no nos vamos a quedar en la teoría de las nubes. Vamos a extraer un enfoque concreto para la vida cotidiana. Y fíjate, ese enfoque pragmático es la verdadera aportación de este texto. El objetivo aquí es entender el qué, pero sobre todo diseccionar el por qué y el cómo. Claro. Porque este documento no se limita a hacer un simple catálogo de las miserias humanas. Busca un propósito, busca un mecanismo de acción frente a ellas. Para visualizar el tono de lo que vamos a explorar, resulta muy útil imaginar un telón de fondo. A ver, ¿cómo lo visualizamos? Pues imagina una mezcla entre una antigua y silenciosa biblioteca clásica de techos altos, llena de volúmenes de filosofía, y por otro lado imágenes en blanco y negro de la Europa más convulsa, fría y destructiva del siglo XX. Uf, qué contraste. Es que es exactamente ahí, en esa colisión entre el pensamiento más profundo y la realidad histórica más cruda y despiadada, donde nace y se forja este documento. Es una imagen visual potentísima. Porque, seamos sinceros, antes de aceptar consejos sobre cómo gestionar la adversidad, la primera reacción lógica de cualquier persona es cruzarse de brazos y preguntarse si el autor realmente sabe de lo que habla. Totalmente. La credibilidad lo es todo cuando se trata del dolor. Eso es. Por eso, el punto de partida obligatorio en este análisis es la figura del autor original, Karol Wojtyla, porque repasar su biografía es enfrentarse a un nivel de tragedia verdaderamente abrumador. Yo me quedé a cuadros cuando lo leí. Es que no es para menos. Si analizamos los detalles biográficos que destaca nuestro texto de referencia, la tragedia no fue un evento aislado en su vida, fue la constante que estructuró todo desde su más tierna infancia. Ya desde muy pequeño, ¿no? Sí, pierde a su madre a los 9 años, en una edad donde la figura materna es, el ancla absoluta de la realidad. Madre mía. Y la cosa no queda ahí. Apenas 3 años después, cuando tiene 12, muere su único hermano, que era médico, y fallece al contagiarse de un paciente. Y a los 21 años fallece su padre. Se queda solo. Absolutamente. Solo en el mundo. Toda su red de seguridad familiar desaparece por completo antes de que alcance siquiera la madurez. Es una acumulación de pérdidas que resulta dificilísima de procesar para cualquier psique. Y para colmo, el contexto histórico decide agravar la situación hasta el extremo.
Claro, la guerra. Estalla la Segunda Guerra Mundial y Polonia es desmembrada, ocupada primero por la Alemania nazi y luego sometida al bloque soviético. El texto detalla un momento crucial en octubre de 1940. Para evitar ser deportado o asesinado, tiene que entrar a trabajar como obrero manual en la fábrica química Solvay. Ujú. Hablamos de picar piedra en una cantera durante inviernos polacos, con horas interminables, un agotamiento físico extremo y, por supuesto, el terror psicológico constante a las redadas de la Gestapo. Estela. Y lo que añade una capa extra de complejidad es que el sufrimiento no cesa cuando su vida se estabiliza institucionalmente al llegar al papado. Ya, uno pensaría que ahí ya llega la tranquilidad, pero no. Para nada. A las persecuciones continuas que sufrió durante el régimen comunista en la posguerra, hay que sumar el brutal atentado en la Plaza de San Pedro el 13 de mayo de 1981, un evento que le destrozó el abdomen y casi le cuesta la vida tras horas de cirugía a vida o muerte. Un momento histórico que todos tenemos más o menos en la retina. Exacto. Y posteriormente, la biografía documenta la aparición de la enfermedad de Parkinson, un cáncer de intestino que requiere cirugía en 1992, múltiples luxaciones, fracturas de fémur y una artrosis severa. Una artrosis que le causaba dolores recurrentes, agudos y paralizantes en sus últimos años. A ver, escuchando esto, es como si alguien estuviera a punto de recibir lecciones de navegación. Y el instructor no fuera un académico que ha estudiado las mareas en 100 libros dentro de un despacho impecable. Claro, no es un teórico. Es un viejo marinero que ha sobrevivido a 3 naufragios completos, a un huracán de categoría 5 y que tiene las manos llenas de cicatrices por aferrarse al timón en medio de la tormenta. Obviamente, a un instructor con ese nivel de experiencia práctica se le escucha con una atención muy diferente. Es que se lo ha ganado. Exacto. Si alguien con ese currículum vital va a hablar sobre el dolor, como mínimo se ha ganado el derecho a ser escuchado con respeto. Pues lo fascinante aquí es cómo el artículo del padre Conseiga conecta esta biografía tan llena de cicatrices con la propia carta apostólica. El análisis deja clarísimo que Salvifici Doloris no es una reflexión teórica nacida del aislamiento de los palacios vaticanos. No es teoría de sillón. Para nada. Es el fruto destilado de toda esa experiencia vital. Y eso le confiere al documento una autoridad moral inmensa. No estamos ante consuelos vacíos para apaciguar a las masas. Se trata de un sistema de pensamiento forjado a golpes en el yunque del trabajo forzado, la pérdida familiar y el deterioro físico. Con esa credibilidad ya firmemente establecida, yo creo que podemos entrar en la anatomía del dolor que plantea el texto. Vamos a ello. El documento empieza diseccionando el sufrimiento humano para poder manejarlo, y hace una separación inicial que, aunque parece sencilla, cambia por completo las reglas del juego. Distingue entre el dolor físico y el sufrimiento moral. Una distinción vital. Sí, el físico ocurre cuando el cuerpo sufre un daño mecánico o una infección, pero el sufrimiento moral es cuando lo que duele es la psique, el alma o el propio sentido de la existencia. Esa distinción es el núcleo del problema. Un hueso roto, como decíamos al principio, tiene un protocolo de curación. El tiempo y el yeso hacen su trabajo. Pero el texto explora cómo la dimensión moral es infinitamente más escurridiza. Y es ahí donde aparece el grito universal, ¿no? Exacto, ahí aparece la gran pregunta. Cuando la desgracia golpea, ya sea una traición, la pérdida de un ser querido, el fracaso de un proyecto, la reacción instintiva es mirar al vacío y preguntar, ¿por qué? Claro. Sin embargo, el análisis nos advierte que este porqué existencial tiene trampa. No busca la causa técnica. No se pregunta por la patología de las células o por el coeficiente de fricción en un accidente de tráfico. Busca algo más. Busca una utilidad, un propósito en medio del caos. Y el texto compara magistralmente este clamor con la figura de Job en el Antiguo Testamento. Job es probablemente el mejor representante de esa frustración humana. O sea, un hombre íntegro que pierda su familia, su riqueza y su salud, y que se niegue en rotundo a aceptar las explicaciones baratas de sus amigos. Esos amigos que intentan justificar lo injustificable. Claro, que intentan convencerle de que algún pecado oculto debió cometer para merecer tal castigo. Job exige una respuesta directa desde lo más alto del universo. No se conforma. Precisamente, los amigos de Job representan el fracaso absoluto de la lógica humana. Intentan encajar el sufrimiento inmenso de Job en una cajita de causa y efecto, que simplemente no funciona. El documento utiliza esta historia para demostrar que la mente racional colapsa cuando intenta justificar el dolor extremo.
La lógica pura se queda muy corta. Pero a ver, pongamos esta idea a prueba, porque me surge una duda. Dime. ¿No resulta contraintuitivo e incluso hasta cruel buscar utilidad o propósito en el dolor cuando alguien está en medio de la agonía pura? Ujú. Pensando en una persona que atraviesa un duelo reciente o un trauma agudo, en ese nivel de tormento, el único instinto que gobierna es el deseo de que el dolor se detenga de inmediato. Exigir que la mente humana se ponga a jugar a la filosofía y a buscar ¿para qué sirve ese desgarro? Pues parece exigirle demasiado a nuestra biología, la verdad. Esto plantea una cuestión importante y es una objeción pragmática fundamental. Y fíjate, el propio documento no huye de esta contradicción. Al contrario, reconoce frontalmente la insuficiencia de las explicaciones racionales. O sea, admite que la lógica no sirve. Admite que ante el dolor crudo y desgarrador no hay ninguna ecuación matemática, ningún silogismo filosófico que pueda ofrecer verdadero consuelo. La respuesta que propone la carta no es una receta rápida para anestesiar la mente. Entonces, ¿qué propone exactamente? Desde su marco teológico, plantea que el sufrimiento es un misterio que solo empieza a encontrar salida cuando se altera el mecanismo de percepción. Según el texto, esa alteración ocurre al mirar a la figura de Cristo en la cruz. Y esto es crucial. El argumento no es que mirar a la cruz borre el dolor temporal mágicamente. El mecanismo funciona porque arroja lo que el texto llama una nueva luz, demostrando que la divinidad no observa el sufrimiento humano desde un balcón seguro, sino que entra en él, lo valida y lo asume. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, especialmente si buscamos la aplicación práctica de este concepto teológico, porque si la lógica fría no sirve para apagar el dolor, ¿cuál es el mecanismo que evita que la persona se hunda en la desesperación absoluta? Esa es la clave. El texto propone un salto de la teoría a una transformación psicológica y de actitud radical. Menciona que no se eliminó el dolor del mundo, sino que se le dotó de un sentido redentor. Y utiliza una frase del apóstol Pablo a los colosenses que suena casi provocadora. Dice, «Completo en mi carne lo que falta a las aflicciones de Cristo». Esa frase es la piedra angular del paradigma. A primera vista, resulta súper paradójica. ¿Acaso a la aflicción divina le faltaba algo? Suena raro, ¿sí? Pues la interpretación del texto es que no le falta nada a nivel de eficacia, pero abre un espacio de participación. Ese concepto de completar introduce un mecanismo psicológico verdaderamente revolucionario. El sufrimiento deja de ser un evento cerrado y sin sentido que aplasta al individuo y se convierte en una obra en curso. Como algo colaborativo. Exacto. El documento lo denomina el Evangelio del Sufrimiento, sugiriendo que la historia de la redención se sigue escribiendo a través de la colaboración de cada ser humano que une su propio dolor incomprensible a ese dolor salvífico universal. Tratemos de secularizar este concepto un poco para extraer su pragmatismo puro, de modo que resulte útil para cualquier persona, independientemente de sus convicciones religiosas. Vale, me parece bien. Lo que se propone aquí es un cambio de perspectiva monumental. Imaginemos que el sufrimiento es el derrumbe de un edificio. Si alguien queda atrapado bajo toneladas de escombros, la visión tradicional y lógica le otorga el papel de víctima pasiva. Claro, estás ahí atrapado y ya está. Exacto. La persona está aplastada, asfixiándose, esperando que una fuerza externa la rescate o que el peso termine por destruirla. Pero este análisis sugiere un enfoque diametralmente opuesto. Establece que no hay por qué ser solo una víctima pasiva bajo las ruinas. Sugiere que la persona puede tomar esos mismos escombros, esas mismas rocas que le están rompiendo la vida, y empezar a utilizarlas como bloques para construir los cimientos de algo diferente. Le da la vuelta por completo. Le devuelve el control y la agencia a quien sufre. La persona pasa de ser un objeto pasivo del destino ciego a convertirse en un colaborador activo de su propia reconstrucción mental. Y si conectamos esto con el panorama general de la psicología moderna y los estudios sobre la resiliencia, comprobamos que este es el enfoque más pragmático de todo el documento. Lo que destruye la psique humana ante el trauma prolongado no es siempre el dolor en sí, sino el sentido de indefensión aprendida. Esa sensación de que no puedes hacer nada. Esa sensación de que nada de lo que se haga importa. Lo que argumenta la carta, muy en la línea de pensadores como Viktor Frankl, sobre la búsqueda de sentido, es que encontrar un propósito desactiva el carácter destructivo del dolor moral. Ya sea un propósito de redención espiritual, de crecimiento personal forzado, o el desarrollo de una empatía profunda hacia otros que sufren.
Le da una utilidad. Al asignarle una utilidad, el sufrimiento deja de ser un agujero negro que absorbe toda la energía vital y se transforma en una herramienta. Una herramienta pesada, dolorosa y nada deseada, por supuesto, pero una herramienta útil al fin y al cabo. Entonces, ¿qué significa todo esto en el día a día? Pues significa que el dolor deja de ser algo que simplemente ocurre, para convertirse en algo que la persona utiliza. Pero claro, esto nos lleva inevitablemente al siguiente nivel del análisis. Al de los demás. Exactamente. Porque una vez que alguien ha logrado procesar, encajar y transformar su propio dolor interno, ¿qué se supone que debe hacer con el sufrimiento ajeno que le rodea? Para responder a esto, el análisis profundiza en la sección 7 de la Carta Apostólica, que se centra en una de las narrativas más influyentes de nuestra cultura, la parábola del buen samaritano. El abordaje que hace el documento de esta parábola es excepcionalmente incisivo. No la trata como un simple cuento moral para niños, sino que establece un mandato ético innegociable. Es bastante exigente, de hecho. Mucho. Prohíbe explícitamente la indiferencia. Prohíbe el acto de pasar de largo frente a la desgracia de otro. Exige el acto físico y moral de detenerse. Y profundiza al aclarar que detenerse no significa quedarse observando por morbo, curiosidad o una lástima superficial, que son fenómenos muy comunes en nuestra era de la sobreexposición mediática, sino que implica una verdadera disponibilidad interior. Una apertura emocional genuina. Exacto, hacia la persona que sufre. Y esa distinción es vital porque evita caer en la trampa de la lágrima fácil. La compasión y la emoción pura son, en el mejor de los casos, el motor de arranque, pero si se quedan ahí, son completamente inútiles. No sirven de nada en la práctica. Tienen que convertirse obligatoriamente en un estímulo directo para la acción, para hacer algo material, medible y concreto en el mundo real. Es la diferencia abismal entre la empatía pasiva y la acción ética real. O sea, la empatía pasiva es asomarse a la ventana, ver que la casa de la calle de enfrente está envuelta en llamas y pensar, ¡qué tragedia tan inmensa! Siento una tristeza profundísima por esa familia. Llorar un poco y cerrar la ventana. Eso es. El buen samaritano, en cambio, es quien siente exactamente esa misma tristeza, pero da media vuelta, va corriendo a buscar un cubo de agua y se lanza a la calle para intentar apagar el fuego. La analogía del cubo de agua ilustra perfectamente la exigencia terrenal del texto. Se trata de donar recursos, tiempo y, en última instancia, donar el propio yo. La conclusión que extrae la carta sobre este deber es inmensamente reveladora respecto al propósito de la existencia. ¿Qué dice exactamente? Afirma categóricamente que el sufrimiento está presente en el mundo con el propósito último de liberar el amor. Su función sería actuar como el gran catalizador que impulsa las obras de solidaridad necesarias para transformar la sociedad actual que está tan fragmentada e individualista en lo que el documento define como una civilización del amor. Es un mandato a la acción que resuena profundamente, se mire por donde se mire. Básicamente transforma la ética de una idea abstracta en un trabajo manual. Indudablemente. Y esconde una visión antropológica muy audaz sobre quiénes somos realmente. Lo que argumenta en el fondo es que el ser humano es una criatura paradójica. Solo logra reconocerse plenamente a sí mismo y alcanzar su verdadera identidad a través de la entrega desinteresada hacia los demás. No mirándose el ombligo. Para nada. No a través de la acumulación de bienes, la evasión del dolor o el placer solitario. El sufrimiento ajeno actúa como la fuerza de choque, el despertador brusco, que permite a la humanidad entera salir de su letargo y alcanzar su mayor potencial ético. Ya. Porque sin esa vulnerabilidad extrema frente a nuestros ojos, la tendencia natural sería quedar permanentemente encerrados en una burbuja de egoísmo y autocomplacencia. Bueno, llegados a este punto, resulta necesario hacer una pausa para observar el inmenso territorio que hemos recorrido hoy. Comenzamos en los inviernos helados de la Polonia ocupada y en las canteras de piedra, examinando la vida de un hombre al que las peores corrientes del siglo XX le arrebataron su familia y su salud. Un punto de partida durísimo. Sí, un hombre marcado por las dictaduras y la enfermedad física severa, lo que asienta una base de credibilidad inquebrantable para todo lo que vino después. Y a partir de esa forja de experiencia personal, hemos desentrañado una propuesta metafísica audaz. La idea de que la miseria humana alberga un porqué, incluso cuando la lógica humana colapsa al intentar explicarlo. Comprendimos el mecanismo psicológico que permite pasar
de la pasividad del derrumbe a recuperar la agencia, utilizando los escombros de la tragedia para construir un sentido nuevo. Ujú. Y finalmente, el recorrido nos ha llevado a la obligación ética de intervenir, de transformar el nudo en el estómago frente al dolor del vecino en una acción concreta, en llevar ese cubo de agua necesario para edificar esa civilización del amor. Ujú. La relevancia de interiorizar este mapa mental para quien nos escucha es incuestionable. La adversidad no es un evento opcional, es una garantía absoluta en el contrato de la vida. Tarde o temprano la tragedia, el desgaste físico o la desorientación moral harán acto de presencia. Es inevitable. Por eso, tener preinstalado un marco conceptual capaz de procesar esa adversidad, pasando de verla como un sinsentido cósmico y destructivo, a concebirla como un campo de entrenamiento para ejercer el amor radical y forjar el crecimiento propio, no es un simple ejercicio filosófico, es una herramienta de supervivencia indispensable para el intelecto y el espíritu. Y para que esa herramienta siga operando una vez que termine este espacio de análisis, hay una implicación final en todo esto que merece una profunda reflexión por parte de nuestra audiencia. El texto afirma, como hemos analizado, que el sufrimiento existe en el mundo para liberar el amor, siendo el catalizador imprescindible para que el ser humano despierte de su indiferencia. Lo cual nos deja con una paradoja fascinante y un tanto provocadora para darle una vuelta, ¿no? Si asumimos que el dolor ajeno, la fragilidad innegable y la vulnerabilidad extrema son el único estímulo lo suficientemente potente como para obligar a la humanidad a detener su inercia productiva, a frenar en seco, a destruir su propio egoísmo y a cuidar de verdad del prójimo, A ver hacia dónde vas. pues, ¿qué nos revela eso sobre nuestra naturaleza más íntima? ¿Significa esto que, si imagináramos un mundo absolutamente utópico, completamente esterilizado, donde el sufrimiento, la enfermedad y la pérdida fueran erradicados por completo, el ser humano sería biológica o espiritualmente incapaz de experimentar el nivel más profundo, heroico y genuinamente desinteresado del amor verdadero? Claro, es una paradoja brillante que desafía todas nuestras fantasías de un mundo perfecto. Sugiere que la luz más intensa de la solidaridad humana tal vez solo pueda percibirse y valorarse contra el telón de fondo de la vulnerabilidad compartida, que sin el riesgo real de la pérdida y el impacto transformador del dolor, nuestras interacciones y nuestra capacidad de sacrificio se atrofiarían, volviéndose superficiales y vacías de verdadero peso moral. Puede que las tormentas sigan llegando y que los edificios de nuestra certeza sigan derrumbándose de vez en cuando. Pero a la luz de este análisis, al menos ahora sabemos que los escombros sirven para construir y que en medio del caos siempre hace falta alguien dispuesto a levantar la vista y correr a buscar un cubo de agua. Ha sido un recorrido intenso y sumamente revelador a través de un texto complejo, pero que nos ha dejado con un manual muy pragmático para enfrentarnos a la realidad. Estoy segura de que a más de uno les servirá para cambiar la perspectiva. Ojalá estas herramientas sirvan de apoyo sólido la próxima vez que el terreno se vuelva inestable. Hasta el próximo análisis a fondo.